Hoy voy a mostrarles un arrecife de coral de entre 300 y 500 metros que muy pocos conocen. De hecho, está a 200 metros del malecón, pero casi no se ven turistas por acá porque está prácticamente oculto. Quédense y me dicen si les gusta. Antes que nada, para llegar a la isla tienes que tomar un avión o en un ferry. Los ferries usualmente salen cada 30 minutos y los tomas desde Playa del Carmen. Bueno, después de caminar aproximadamente 2 kilómetros desde el centro de Cozumel, llegas acá a el ferry de los coches. Puedes preguntar así, es donde pasan los coches para Playa del Carmen. Igual es la misma ruta para regresar. Y aquí está uno de los caminos más visibles. Hay más entradas, pero esta es la más limpia con la que puedes llegar. O llegar hasta el ferry donde están los coches y bajar, pero ya te queda un poco más alejado el camino. Entonces, lo ideal es que entres por aquí y tienes un acceso más directo. A primera vista no se ve ningún atractivo visual de manera externa, y es que de hecho pues lo increíble de esta zona está bajo sus aguas. También tienen que checar el clima, a veces está muy picado el mar y es necesario esperar o tomar precauciones, no ingresar. Estas son las pequeñas lagunas de agua natural. Si alguien no sabe nadar, pues puede traer su jugo, refresco, vino, cerveza, sentarse ahí y pues disfrutar de la vista. El terreno es accidentado en algunas partes, entonces tengan cuidado, no se vayan a tropezar. Y cerca de la costa sí vas a encontrar muchas iguanas. La verdad es que no sé si los turistas les dan de comer, pero sí te agarra mucha confianza, entonces no vayas a pisar una. Este que ven aquí es el acceso más cómodo para entrar al arrecife, aunque lo complicado a veces es salir de él, entonces tienen que ubicarlos muy bien. Ahora vamos a ver unos consejos de seguridad para que cuando entren aquí lo hagan de manera segura. Y bueno, los consejos de seguridad son que no vengas solo, siempre procura venir acompañado con otra persona. Esto es porque en caso de que sufras algún problema, dolor agudo o un calambre, la otra persona pueda asistirte, a diferencia de las playas con arena blanca que tienen una profundidad de 1 metro o máximo 2 metros, pues aquí la profundidad es de 10, 15 metros, entonces no hay posibilidad de que tú toques el fondo para auxiliarte a ti mismo. La número 2 es que vengas con un chaleco salvavidas o un flotador. Esto es por si llega a presentarse alguna emergencia, la persona que venga contigo, o si eres un viajero solitario, puedas auxiliarte y salir a la orilla con un poquito de ayuda de tu chaleco o de tu flotador. Y por último, que traigas unos zapatos de agua. El terreno tiene piedras filosas, entonces te puedes lesionar. Pues bueno, ahora sí, vamos a ver cómo es la inmersión. Cuando sientas que la marea ya está tranquila y te sientas cómodo para ingresar, pues avanzas poco a poco
y tienes cuidado con el terreno. Esto es lo que yo les mencionaba de usar zapatos de agua, porque pues sí está un poquito filosas aquí las rocas. Entonces avanzas tranquilo, con cuidado, con calma, a tu propio ritmo. No te esfuerces por avanzar rápido. Y lo primero que debes de hacer es sumergirte para aclimatarte y posteriormente avanzar al mar más profundo. Por ser una formación de unos 400 o 500 metros aproximadamente de coral, cuando vas hacia el norte y regresas al inicio donde empezaste tu recorrido, en ese trayecto ya hay peces diferentes, ya hay otro ambiente donde iniciaste. Entonces eso hace muy buena la experiencia. Incluso hay ocasiones en las que algunas especies se te acercan, pero no son especies grandes como si fueran a morderte, son especies pequeñas. No sé si es por curiosidad o en algún lugar los han alimentado. Y sí, las imágenes que les estoy mostrando son de varias visitas que he realizado al lugar, no es la primera. Y esto es interesante porque aunque tienes una cámara y quieres registrar lo que estás viendo, es muy bonito, pues de una sola vez no puedes captarlo todo. En la mayoría de los corales de la superficie hay una alga roja. Creo que la luz del sol la ayuda a crecer, pero también hay unos peces que se ocultan en ella. No sé si exista otra especie que coma esta alga, pero sí sirve de refugio para algunos. Y tú te preguntarás, ¿cómo es que tan cerca de la población de Cozumel se encuentran esos arrecifes y esos peces? Bueno, lo que sucede es que los arrecifes de Cozumel forman parte del sistema arrecifal mesoamericano, la segunda barrera de coral más grande del mundo, tan solo después de la Gran Barrera de Coral de Australia. Esta red submarina rodea gran parte de la isla, principalmente la costa occidental y sur, donde se encuentra el Parque Nacional de Arrecifes de Cozumel con más de 11.000 hectáreas protegidas. Este es hogar de más de 500 especies de peces y casi 70 tipos de coral, incluyendo el coral negro y especies endémicas como el pez sapo de Cozumel. Sus formaciones más icónicas, Palancar, Colombia y Santa Rosa, son famosas por sus impresionantes túneles y paredes de coral que descienden hacia las profundidades del Caribe. Y estos pececitos azules son de los más exóticos que he visto aquí, pero también tiene bastante presencia. Hay varias partes del arrecife donde te los puedes encontrar. Y es muy difícil creer que esto se encuentra bajo la superficie donde estábamos caminando hace un momento. Una vez que observas este ecosistema, te das cuenta por qué no podrías encontrar tanta vida marina en una playa con arena blanca. Todos estos peces necesitan un hogar, necesitan donde ocultarse en la noche de los depredadores. Y estas formaciones tienen lo ideal. Por último, déjame saber en los comentarios si te gustaría nadar aquí con los peces y los arrecifes de coral o eres más de los que prefieren una playa de arena blanca. Si quieres recibir más información sobre cómo llegar a Cozumel o la Riviera Maya, síguenos en nuestras redes sociales, van a estar en los enlaces de abajo o en el primer comentario.